Voy a leer una traducción libre que hice de un libro titulado ¿Cómo sabemos que el cristianismo es realmente verdadero? Escrito por Chris Murphy. Esto solamente es parte del primer capítulo. Alrededor del mundo existen hoy millones de personas que viven sus vidas en base a las afirmaciones de una historia antigua que, si lo piensas un poco, es realmente difícil de creer. Esta historia dice que hace 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret fue arrestado y sentenciado a muerte. Fue arrastrado fuera de la ciudad de Jerusalén, en Israel, y fue clavado en una cruz. Jesús murió y fue sepultado. Esta no es la parte difícil de creer. Después de todo, cada persona muere en algún punto. Es la siguiente parte de la historia la que puede sonar absurda. Millones de personas están convencidas que, pocos días luego de su sepultura, Jesús volvió a la vida. Ellos también creen que pocas semanas después, Él ascendió al cielo y que está vivo hoy. Por otra parte, alrededor del mundo hay también bastantes personas que piensan que la sola idea de que alguien pueda resucitar de entre los muertos es una completa tontería. Algunos de ellos piensan que Jesús no existió. Otros piensan que probablemente existió, pero que fue un ser humano común y corriente que dijo algunas cosas interesantes sobre amarse los unos a los otros. Un ser humano ordinario que murió y aún sigue muerto. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Realmente Jesús resucitó o no lo hizo? La razón por la que pregunto esto es porque estoy convencido que la respuesta a esta pregunta es la forma más segura de saber si el cristianismo es algo que se puede tomar en serio. Primero veamos por qué alguien tendría un interés en un libro como el que estás leyendo. Tal vez tu familia piensa que Jesús es importante y tú has estado de acuerdo por un tiempo, pero estás comenzando a preguntarte si realmente puedes confiar que el cristianismo es la verdad. O tal vez tú has hecho la decisión de seguir a Jesús por ti mismo, pero tus amigos y tu familia piensan que Él es un simple cuento de hadas. Y tú te estás preguntando si podría ser quizás verdad. O tal vez ellos siguen una religión completamente diferente y tú no sabes qué creer. Puede ser también que tú eres uno de los que piensa que todo esto es un cuento, pero alguien te ha dado este libro para tratar de convencerte que vale la pena tomar en serio a Jesús. O quién sabe si estás en algún lugar en medio. Puede ser que tienes una ligera corazonada de que Jesús realmente es quien dijo ser, pero quieres saber si hay alguna evidencia sólida. De cualquier forma que hayas llegado a tener este libro, me alegra que lo estés leyendo, porque resulta que hay evidencia sólida de que el cristianismo es verdad. Y como dije antes, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Resucitó Jesús de los muertos o no lo hizo? De hecho, estoy convencido de que esta es la segunda pregunta más importante que podamos hacer. Oh, y no te preocupes que al final de este libro llegaremos a la pregunta más importante también. ¿Por qué es importante saber si Jesús resucitó o no lo hizo? Simplemente porque este mundo está lleno de grandes maestros y líderes que dicen, esta es la manera de encontrar a Dios, o esta es la verdad sobre el mundo, o esta es la forma en que puedes tener la vida que siempre has querido. Pero Jesús dijo algo completamente diferente. Él no dijo, aquí está el camino, o aquí está la verdad, o aquí está la vida. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús afirmó ser Dios mismo, el verdadero Rey del universo, quien nos creó y nos ama. Jesús afirmó que cada ser humano que ha vivido ha arruinado su relación con Dios y que necesitamos que Él nos salve. Jesús afirmó que por medio de morir en la cruz, Él estaba restaurando nuestra relación con Dios. Jesús dijo que si ponemos nuestra confianza en Él, en vez de ponerle en nuestros propios esfuerzos o en nuestra propia bondad,
podemos tener una vida perfecta con Él cuando Él retorne al mundo y restaure todas las cosas a su estado original. Y este es el punto. Si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, todas sus afirmaciones son verdad. No son simples declaraciones, sino que son una realidad. Si la resurrección de Jesús es real, es la única prueba que se necesita para saber que Él es quien dijo ser, porque solamente Dios tiene ese tipo de poder. Por supuesto, por el otro lado, si Jesús no resucitó, Él solamente estaba mintiendo o delirando, o ambas cosas, y no deberíamos prestarle la más mínima atención a lo que dijo. Si Jesús no resucitó, todos esos millones de cristianos están desperdiciando sus vidas al seguir a un hombre que está muerto. O como la Biblia lo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esta es la razón por la que la resurrección es un asunto tan importante, debido a que no hay una opción intermedia. Si Jesús resucitó, Él es verdaderamente el soberano del universo y todos deberían seguirle. Pero si Jesús no resucitó, todo esto del cristianismo son simples tonterías. Entonces, ¿cómo sabemos si debemos o no creer en la resurrección de Jesús? Bueno, algunas personas dicen que es básicamente una elección entre evidencia y fe. Ellos dicen que creer, por ejemplo, en el cambio climático o en la ley de la gravedad es cimentarse en evidencia, es decir, en hechos sólidos, información científica e investigación seria. Mientras que creer en Dios y en la Biblia es simplemente apoyarse en la fe. Es decir, consiste en ignorar los hechos, la ciencia y la investigación de los expertos. De acuerdo a esta manera de ver las cosas, la evidencia y la fe pues son cosas opuestas. Mientras más evidencia tengas, menos fe necesitas, pero mientras más fe tengas, menos te importará contar con evidencia genuina. Y ellos piensan que a eso se refiere la Biblia cuando nos dice que hay que tener fe en la resurrección de Jesús. Pero esa no es la manera en la que la Biblia describe la fe, para nada. En la Biblia, la fe significa ser convencido o llegar a ser convencido por la evidencia. Así que cuando la Biblia habla de poner tu fe en Jesús, no está hablando de creer sin evidencia, sino todo lo contrario, de creer en Él a causa de la evidencia. Fin de la cita. Solo quiero añadir lo siguiente. El ministerio completo de Jesús se basó en dar evidencia a las personas de quién era realmente Él. Por ejemplo, Él hizo milagros y dijo, aunque no me crean a mí, crean a las obras, refiriéndose a las señales que había hecho entre ellos. Cuando resucitó, se apareció vivo a sus discípulos durante unos 40 días, presentándoles, dice la Biblia, muchas pruebas indubitables de su resurrección. La misma forma en que resucitó rodeado de soldados romanos que casi murieron de la impresión por lo que vieron, era parte del plan de Dios para que no tuviésemos ninguna excusa de no creer en su resurrección. Finalmente quiero que recuerden que Saulo de Tarso, enemigo a muerte de Jesús y de la fe cristiana, fue convertido, según sus propias palabras, porque Jesús se le apareció. Este fariseo se convirtió en el apóstol Pablo, quien escribió más o menos un 23% del Nuevo Testamento. Se transformó en un campeón de la fe cristiana y debido a ello lo perdió todo. Fue perseguido y finalmente martirizado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por una simple mentira? ¿Por algo que él sabía que no era verdad? Eso no es razonable.